Bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo, que os quería pedir perdón porque es una presentación que es pecha cucha en el tiempo, pero no en el contenido. Me hubiera gustado poner más fotos, por eso de la hora que es y tal. Yo soy Arantxa Albertos, trabajo en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra con el sede en San Sebastián. El trabajo que presento es un paso intermedio entre un proyecto de innovación educativa y otro proyecto de innovación educativa que enlaza muy bien con la presentación anterior para ver cómo se unen las capacidades y las actitudes, o sea, la aptitud y la actitud a la hora del estudio. Para esto, en los ingenieros de futuros ingenieros de primer curso. Para esto hemos utilizado una metodología de encuesta, pasamos un test de actitud de elaboración propia a los alumnos de primero y un test de capacidades intelectuales basado, algo así que está en internet. Este es el test que nosotros preparamos, tiene 30 preguntas, aquí se recogen las más significativas y a cada pregunta les pusimos un código, la M es motivación, F fortaleza, E estudio, AP apuntes, codificamos luego las preguntas. Y la metodología consistió en que primero, a la hora de pasar el test, además del test, se pidieron a los alumnos que dijeran qué notas habían obtenido en las parciales del primer trimestre, del cuatrimestre, en los finales del primer cuatrimestre, y luego les pusimos un código por la situación que tenían en el aula para cruzar los dos test. Ellos respondieron a estas encuestas a través de su teléfono móvil porque habíamos cargado los test en la aplicación Google Forms y obtuvimos 135 respuestas satisfactorias, ¿no? Desechamos algunas. Entonces, de cada test hemos hecho un análisis estadístico independiente y después hemos cruzado los resultados de las dos encuestas, que es lo que ofrezco a continuación. Ahora voy a explicar un poquito más el análisis estadístico, pero hicimos primero esto. Entonces, el análisis estadístico, el primer estudio, pues solamente comparamos las notas con los hábitos de estudio, hicimos un modelo lineal univariante entre cada respuesta del test de actitud con la nota media, luego una ANOVA tipo 1 si cada respuesta se toma por separado y después hicimos un análisis multivariante. Y en segundo lugar se relacionó todo esto con el test de capacidades con las notas medias y se ponderó el peso de cada coeficiente de las preguntas del test. O sea, lo complicamos al final bastante para ver qué tipo de resultados podíamos obtener. Y entonces el asunto es que nosotros en la primera parte vimos el test de actitudes y notas medias sin incapacidades y después con capacidades y al final, veremos un poco más adelante, vemos el incremento que supone la capacidad a la actitud y las notas. Entonces la figura 1 vemos la nota predicha con la nota prevista, la nota que tiene con la nota predicha, y sabiendo que la varianza solo explica un 28%. Entonces, es que es esta diapositiva. Entonces vemos, ¿no?, que existe una predicción, o sea, que sí que se puede predecir, o sea, la predicción que hemos hecho es real, pero que la varianza solo se explica en un 28%, ¿no? Y luego vemos que hay también datos dispersos, ¿no? Pero se ve que la línea de tendencia que prevemos es real. Luego, como resultados, pues esto es lo que realmente nos interesa. No hay diferencia entre mujeres y hombres en este tipo de estudios y sí que es cierto que lo que es técnicas de estudio influye más para las asignaturas que hay en primero comunes, que son más humanísticas, y la inteligencia o la capacidad influye para las más técnicas. Entonces, aquí es donde vemos los resultados en la primera columna del test. Entonces, de capacidades, de actitud, la primera columna sería las habilidades más las notas medias y en la segunda columna nosotros lo que presentamos es la capacidad. Hay algunas preguntas que nos resultaron bastante desconcertantes, ¿no? Pues, por ejemplo, el ocupar un sitio u otro en el aula es indiferente, el usar el teléfono móvil o no es indiferente. Incluso aquí no lo ponemos, el estudiar en mi casa yo solo o en una aula de estudio es indiferente, no tiene peso
en los resultados finales, pero sí que vemos que la capacidad tiene mucha influencia en los resultados académicos, ¿no? Entonces, pues que, pues por ejemplo, el ir a mínimo, y también influyen otras actitudes como el ir a mínimos o el conformarse con no suspender, tiene una gran diferencia en la nota final, ¿no? Me basta con no suspender, pues, o sea, es que es significativo, ¿no? Que no me importe para obtener buenos resultados académicos, eso tiene que ver con la motivación y la actitud. Voy a la mayoría de clases, la gente que va a la mayoría de clases, pues también tiene, o sea, es muy significativa su nota. Aquí tenemos otras dos figuras y entonces la primera es relación entre la nota y la respuesta a la pregunta me basta con no suspender, o sea, hay una diferencia hasta de 2 puntos, ¿no? Al que no les interesa, al que no les importa, al que le basta y al que no le basta, y lo mismo pasa con los alumnos que van a la mayoría de clases. Entonces, resultados, así en general, pues, o sea, los obvios que nosotros hemos intentado contrastar con análisis estadísticos. Yo lo que estoy presentando aquí es lo que todos pensamos, pero validado, ¿no? Pues no tener cuidado con el conformismo, la metodología de estudio es importante, también es importante el saber vencer la propia pereza y como conclusión podemos decir, pues esto, ¿no? O sea, que la capacidad intelectual es importante, pero también hay que añadir la actitud ante el estudio, la motivación y también pensamos que esto no solamente es un análisis que hemos hecho a los alumnos, sino que es una clara herramienta que sirve para futuros, o sea, para el rendimiento de la tutoría académica y también que este estudio se puede replicar en el futuro desde un punto de vista longitudinal. Nosotros lo hemos hecho en los alumnos de primero, pero pensamos que se puede seguir, que sería nuestro siguiente proyecto de innovación, seguir en otros cursos siguientes. Bueno, ya siento... Ahí tenía que